grabación, muy bien. Vale, bueno chicos, a ver, el otro día estuvimos viendo la fuerza de rozamiento, ¿vale? Fuerza que aparece cuando una superficie se mueve con respecto a otra, ¿vale? Es una fuerza de contacto entre superficies, ¿sí? Si yo hago así con las manos y, a ver, a los que no me estáis viendo, estoy, digamos, como cuando frotas las manos, ¿no? Si te fijas, aquí, ¿dónde aparece la fuerza de rozamiento? Evidentemente, en la superficie de contacto entre las dos manos, ¿verdad? ¿Cuál es la fuerza de rozamiento que nota esta mano, la mano que tengo debajo, debido a la de arriba? ¿Hacia dónde tira esa fuerza de rozamiento? Hacia allá. ¿Vale? ¿Sí? Porque estoy intentando deslizar. Sí. Imagínate, a ver, a los que no me estáis viendo, tengo la mano izquierda debajo, la mano derecha arriba. Y estoy moviendo la mano derecha hacia adelante. De tal manera que la mano derecha quiere arrastrar a la mano izquierda. La mano de arriba quiere arrastrar a la de abajo. Como la de abajo no se mueve, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la fuerza total es cero, ¿verdad? Porque si la fuerza total no fuera cero, habría un desplazamiento, ¿sí? Esta mano quiere llevar la mano izquierda hacia allá, pero hay una oposición a ese movimiento. ¿Vale o no vale? ¿Sí? Cuando caminamos, ahí aparece algo de lo que nos hablaba Newton, ¿no? Ese par de acción y reacción. Toda fuerza, cada vez que ejercemos una fuerza sobre un objeto, ese objeto ejerce una fuerza que es igual, pero de sentido contrario hacia nosotros. Apliquemos esto a la fuerza de rozamiento cuando estamos caminando, ¿vale? Cuando tú caminas, ¿por qué caminas? Caminas porque te quieres ir a otro lado. Muy bien. Viva la libertad. Ese es el suelo, ¿vale? Y aquí un señor que está caminando. No va levitando, va caminando. Ahí está el señor. Es un señor de cabeza pequeña, pero es buena gente. Entonces, este señor, ¿hacia dónde hace fuerza su pierna? ¿Vale? Si este señor se está moviendo, digamos, hacia la derecha. Cuando tú caminas hacia la derecha, ¿hacia dónde haces fuerza con la pierna? Hacia la izquierda, correcto. Esta es la fuerza que hace el señor sobre el suelo, ¿verdad? ¿Y por qué se mueve? Claro, porque tú te levantas, ¿no? O sea, si yo voy a levantar esta pierna, entonces yo cuando camino por allá, hago así, mi pierna está empujando hacia atrás, ¿verdad? Pero yo no muevo hacia adelante. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy intentando hacer es esto, que tengo que cambiar ya los zapatos, porque soy un cutre y no me da la gana de comprarme otros hasta que no me morre, ¿vale? Yo hago fuerza hacia atrás. Y el punto en el que está apoyando mi suela, con el suelo, ¿vale? Ese punto no se mueve. Entonces, yo estoy haciendo una fuerza hacia atrás y el suelo, en la superficie de contacto de mi zapato con el suelo, ese punto que no se mueve, ¿es por qué? Porque el suelo está diciendo, no, yo no me quiero mover. Entonces hace una fuerza igual, pero de sentido contrario. El punto en el que está apoyado mi pie no se mueve, pero yo me muevo hacia adelante. ¿Vale o no vale? ¿Sí? ¿Eso está pillado? Esa es la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza que ejerce el señor sobre el suelo y la fuerza que esa fuerza de rozamiento del suelo sobre el señor, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si no te resbalas, son iguales, pero de sentidos opuestos. ¿Qué ocurre cuando me resbalo? Imagínate que en vez de estar en un suelo como el de la clase, pues estuviese en hielo. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo hago una fuerza hacia atrás, como el hielo está muy sólido y solamente en la superficie libre hay una pequeña capita de hielo, logro efectivamente empujar el hielo hacia atrás. Entonces el hielo se mueve, mi pie se va con él y mi pie se va para atrás y yo me resbalo y me caigo. Pero como soy súper valiente no lloro, pero me resbalo y me caigo. ¿Vale? Eso es lo que ocurre. Entonces vimos que la fuerza de rozamiento actuaba de una manera muy curiosa.
la fuerza de rozamiento hacía lo siguiente. Mejor este. La fuerza... no. Muy mal. La fuerza de rozamiento frente a la fuerza aplicada, ¿vale? Aquí tienes fuerza aplicada. Y entonces la fuerza de rozamiento hacía una cosita así, ¿verdad? Hacía traca atrás, hasta que alcanzaba un valor máximo, luego bajaba un poquito, así, y se quedaba así. ¿Sí? Y este valor, aquí. Este valor máximo, esa fuerza de rozamiento máxima, definía el coeficiente de rozamiento estático por la normal, ¿verdad? Ahí, en ese punto. Entonces, aquí estaba todo el sistema parado y aquí el sistema está en movimiento. ¿Y esto básicamente qué te viene a decir? Lo que te viene a decir es, yo cojo algo, ¿vale? Perdón por ese sonido tan desagradable. Yo cojo algo y entonces, a ver, ¿está claro que estoy haciendo una fuerza? ¿He visto mi dedo? Sí, ¿verdad? Es terrible mi dedo, mis dedos están torcidos. Es una basura de dedos, es terrible. Entonces así, si yo le hago una fuerza de 2 o 3 newton, el sistema no se mueve. ¿Por qué? Yo estoy haciendo 2 o 3 newton para allá. ¿Qué está haciendo el sistema? Una fuerza de rozamiento para el otro lado. Si yo hago una fuerza de 2 newton para allá y el sistema no se mueve, ¿cuánto va la fuerza de rozamiento? Si yo he hecho 2 newton para allá, otros 2 newton para acá, de tal manera que no suma estéreo, el sistema no se mueve. ¿Qué pasa si yo ahora en vez de 2 newton, ¿habéis visto? Estos son 2 newton, 3 o 4, ¿el sistema se mueve? No. ¿Qué está haciendo el sistema? Pues los 4 newton que yo estaba haciendo para allá, ¿vale? El rozamiento de estas patas con el suelo, dice, oye, que te estoy intentando mover, y dice, no, joder, de bien, ¿no? O sea, así porque es de barrio, como yo. Entonces ahora ya, espérate, que te acuerdas que había metido 4 newton antes, pues ahora voy a meter 8 newton. Espera, 8 newton, 8 newton estoy dando, ¿eh? Con la y con 2 dedos ahí que se me están poniendo amarillos. ¿Qué está haciendo el sistema? 8 newton para allá. Si mi fuerza aplicada son 2 newton, la fuerza de rozamiento son 2 newton. Si mi fuerza aplicada son 6 newton, la fuerza de rozamiento son 6 newton. Si mi fuerza aplicada son 8 newton, la fuerza de rozamiento son 8 newton. ¿Vale? Pero ahora coge y digo, pero que te crees tú, chaval, que yo soy de Alcorcón. Si digo que te mueves, te mueves. ¿Qué ha pasado? Que ya he llegado a este punto máximo, ¿vale? Este punto máximo es, vamos a llegar ahora en algún momento. Ahí. Ahí ya. Cuando he llegado a ese punto máximo, ya logro que el sistema se mueva. Pero no mucho. Claro, pero no mucho, ¿no? Pero en el momento en que yo ya logro moverlo, entonces ya cuesta menos. ¿Por qué cuesta menos moverlo? Porque el rozamiento ya es menor. Pero yo creo que una cosa, la mesa, por ejemplo, supongamos que no la puedes mover hasta que pones 8 newtons. Y cuando pones 12 newtons no se mueve. Es que la mesa siempre ha tenido 12 newtons de rozamiento. Tú solamente has superado... No, si la fuerza estuviese haciendo 12 newtons hacia allá, si yo no hiciese esos 12 newtons, la mesa se movería hacia allá. Tendrías una fuerza neta. Mira, cuando tienes una fuerza no compensada, mira, la tiza se cae. Ahora no, ¿verdad? La fuerza total que actúa sobre esta tiza es 4. 0. ¿Y ahora? Anda. Aquí, ahora, hay una fuerza no compensada, que es el peso. Si tú tienes una fuerza no compensada, el sistema se mueve hacia donde tienes esa fuerza. Pero porque la mesa no se puede mover. O sea, la mesa no decide cuántos newtons va a poner para que no se mueva. No, pero en el momento en el que tú intentas mover la mesa con respecto al suelo, ¿vale? En el fondo, los piquitos que forman los átomos, ¿vale? Se enganchan unos con otros. ¿Vale? Se enganchan unos con otros y dicen, no te dejan. No te dejan. Entonces, evidentemente, cuanto más pulimentado esté algo, ¿vale? Más fácil va a ser deslizar esa superficie, una superficie con respecto a la otra. Evidentemente, no es lo mismo intentar mover esta mesa sobre este suelo
intentar mover esta misma mesa sobre el asfalto que intentar tirar una pastilla de hierro sobre un lago helado, ¿vale? Evidentemente en un caso vas a tener más oposición y en otro menos. La mínima oposición, pues se encuentra, por ejemplo, en las vías de trenes. Las vías de trenes con los raíles, ¿vale? Como es hierro contra hierro, y son superficies que están muy bien pulimentadas, tienes muy poquito rozamiento, no obstante, hay rozamiento. Un poquito hay, ¿vale? ¿Sí? Entonces, tú vas aplicando fuerza, y la fuerza de rozamiento se come exactamente la fuerza que tú aplicas hasta que el sistema se empieza a mover. Cuando el sistema se empieza a mover, ya ahí la fuerza de rozamiento es más pequeña, ¿vale? Entonces, eso define, este valor máximo de la fuerza de rozamiento define el coeficiente de rozamiento estático, y aquí la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento dinámico multiplicado por la normal, ¿vale? Entonces hay veces que te dan el coeficiente de rozamiento estático siempre es mayor que el coeficiente de rozamiento dinámico, ¿vale? Porque lo más difícil es sacar un objeto de la quietud, ¿vale? En el momento en el que ya has logrado que se mueva, esa inercia, ¿vale?, hace que esos choques de las moléculas con respecto al suelo con respecto al cual se está moviendo sean más fáciles de vencer. ¿Ok, Mackay? La fuerza de rozamiento tampoco se debe al peso del objeto. Sí. ¿Cuánto? O sea, a ver, es... Decía que la fuerza aplicada ante el peso de ese objeto, si es superior, claramente se puede lograr un movimiento, ¿no? Sí, cuidado, no necesariamente. Si tú intentas mover esto, puedes hacerle una fuerza mucho mayor que su peso, pero dado que está anclado, ¿vale?, el rozamiento... Pero si yo intento mover una pared, ¿vale?, no puedo. Aunque a lo mejor, o sea, si estuviese aquí intentando mover una pequeña bola que estuviese bien anclada a la pared, no podría moverla. No necesariamente el peso de ese objeto, ¿vale?, está relacionado con cómo de fácil o difícil es mover algo, ¿vale? Aunque típicamente vamos a considerar objetos que van a estar libres, entonces ahí sí, ¿vale? Aquí la fuerza de rozamiento del borrador con respecto a la mesa sí está total y absolutamente relacionada con su peso, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener claro es esto, ¿vale? Típicamente no haremos esta distinción, ¿vale? Y la fuerza de rozamiento la podremos evaluar como el coeficiente de rozamiento por la normal, ¿vale? Siendo la normal la reacción normal del suelo. Entonces, sí, te lo darán. Entonces, ejemplo de aplicación 1. Calcular la aceleración del sistema si la fuerza son 200 newton, la masa son 20 kilos y el coeficiente de rozamiento es 0,1, ¿vale? Entonces aquí tienes una bola sobre la cual se ejerce una fuerza exterior F de 200 newton, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es siempre nos pintamos todas las fuerzas, ¿vale? Así que sobre este objeto tendríamos que pensar el peso que tira para abajo, la reacción normal del suelo que tira para arriba, ¿vale? Chaval, que estoy ahí liándola. Y la fuerza de rozamiento, ¿vale? Como la fuerza de rozamiento surge entre las superficies que están intentando moverse una con respecto a la otra, ¿vale? La fuerza de rozamiento de una bola que rueda siempre vamos a pintarla ahí, sobre el suelo. Ahí, la fuerza de rozamiento siempre se nos va a oponer al movimiento. ¿Ok, Mackay? Cuando se echa así, Sí. que la fuerza de rozamiento va hacia así. Hay dos fuerzas, ¿vale? La fuerza que nota esta mano, ¿vale?, es una fuerza que tira para allá. Y la fuerza de rozamiento que ejerce esa mano es hacia el otro lado, ¿vale? Entonces tú siempre piensas la bola ejerce un rozamiento sobre el suelo y el suelo ejerce un rozamiento sobre la bola, ¿vale? La bola intenta arrastrar al suelo y el suelo intenta no moverse con respecto a la bola. Entonces tú piensas
que en el momento en el que algo está en movimiento, la fuerza de rozamiento siempre va a querer frenar ese movimiento, ¿vale? Hay momentos en los que hay que entrar en una disquisición un poquito más fina, pero no es necesario para nosotros. Yo os lo he contado porque quiero que comprendáis bien la fuerza de rozamiento, ¿vale? Pero típicamente te voy a dar algo que se mueve y la fuerza de rozamiento va a oponerse a ese movimiento. Entonces, si algo se mueve hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va para la izquierda, ¿vale? Entonces, aquí tú coges y dices: la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Esta es la segunda ley de Newton, ¿sí? Y entonces dices, venga, vamos a aplicar esto en los dos ejes, porque si te fijas, esta es una ecuación vectorial. Entonces esto, como es un vector, actúa en el eje de las X y en el eje de las Y. En el eje de las X tenemos la fuerza externa, esta fuerza F, menos la fuerza de rozamiento, ¿vale? Porque si es positivo hacia la derecha, va a ser negativo hacia la izquierda, ¿verdad? La fuerza externa, esa fuerza de 200 newton, menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración en el eje de las X, ¿sí? Y por lo que respecta al eje de las Y, tengo eje Y. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje de las Y? Fíjate que están actuando la normal y el peso. La normal tira para arriba, por lo tanto será positiva. El peso tira para abajo y por lo tanto negativa. Y esto es igual a la masa por la aceleración en el eje de las Y, ¿verdad? ¿Cuánto vale eso? La aceleración en el eje de las Y. Cero, muy bien. ¿Has hecho tú, Izan? Sí, señor. ¿Por qué cero? Pues porque se está moviendo sobre la superficie horizontal. Y si tuviese una aceleración positiva, eso sería que estaría dando un salto. Y si fuese una aceleración negativa, significaría que se está metiendo dentro del suelo. En tanto en cuanto no se nos rompa el suelo, ¿vale? Esto vale cero. Así que la normal va a ser igual al peso, lo cual viene a decirte que esa reacción normal, que es la reacción que ejerce el suelo sobre el objeto, lo que hace es sustentar el peso. Vale, pues parece bastante razonable, ¿no? Sí. Cuando aquí decimos esto es igual a cero, ¿vale? En el eje de las Y, en el eje vertical. Entonces, básicamente, esto te viene a justificar el por qué esto no se cae. ¿Por qué nuestro borrador no se nos cae de la mesa? Pues porque el borrador tiene un peso que tira para abajo, ¿vale? Y la mesa lo que hace es una reacción, una fuerza para arriba que llamamos normal en el sentido matemático de la palabra, en el sentido de perpendicular a la superficie, que es exactamente igual al peso. Claro, y si la mesa no se nos rompe, pues esto se queda quietecito. Si esto se queda quietecito en el eje vertical, ¿vale? Aquí también estamos quietecitos en el eje vertical, porque le estoy dando tobas y lo estoy moviendo en el plano. Pero en el eje vertical esto ni sube para arriba ni se hunde en la mesa. Por lo tanto, la suma de todas las fuerzas en el eje Y ha de ser cero. Porque si no, haría esto. ¿Ves? Ahí tienes un caso en el que la suma de las fuerzas en el eje Y no es cero. Entonces le haré un meneo y sube. ¿Vale? Pero si no sube y si no baja, si no pega un salto sobre la superficie, si no se hunde en la superficie, la suma de todas las fuerzas en el eje Y es cero. ¿Vale? ¿Eso está claro? Fenómeno. Entonces, la normal es igual al peso, la normal va a ser igual a m por g. ¿Vale? Así que, ¿con qué aceleración se nos moverá? Pues vamos a rescatar esta ecuación, la del eje X. La fuerza F nos han dicho que son 200 newton. Y la fuerza de rozamiento sabemos que es mu por la normal. El coeficiente de rozamiento, que nos decían que era 0,1, por la reacción normal. Pero la normal es el peso. Gracias. La masa es ¿cuánto? 20 kilos. Y la gravedad has cogido 9,8, ¿verdad? Entonces te sale 19,6 newton, ¿sí? Entonces 200 menos 19,6 es igual a la masa del objeto, 20, ¿sí? 20 por la aceleración. Si os fijáis, los 200 newton, que era la fuerza que estábamos haciendo, si no tuviésemos rozamiento, si no tuviésemos oposición, esos serían toda la fuerza que actuaría sobre el objeto. Pero como tenemos una pequeña oposición, si te fijas, estos 19,6 es un poquito como el peaje que te cobra el suelo por empujarle cosas, ¿no? Dices, cuidado que estás intentando mover cosas sobre mí y yo me opongo. ¿Con cuánto? Con un 19,6. Entonces,
La fuerza neta que acaba actuando es de 180,4, igual a 20 veces la aceleración. Así pues, la aceleración va a ser 9,02 metros segundo cuadrado. ¿Puede ser? Esa aceleración es de 9,02 metros segundo cuadrado. Ok, Maki. Fácil, ¿no? En nuestro próximo examen de evaluación te aseguro que te voy a poner un ejercicio exactamente como el siguiente que viene. Dígame. Una cosa, ¿podría mandarnos una lista de ejercicios que son en plan para practicar para el examen con soluciones? Que yo desde el cuaderno ya los he hecho muchas veces. Vale, Para el internet no me salen como los tuyos. sí, No salen como los tuyos y además que los hacen de una manera muy diferente. que son unos raros. Es que hay peña muy rara por ahí por internet. Y cuando veis vídeos de YouTube, yo sé si no tienes algo, también es diferente. Ya. O si no, podemos mandar una lista de ejercicios. Sí, los del libro, ¿tenéis el libro por aquí? Pero no sé tampoco porque es que no tenemos las soluciones del libro. Entonces no sabes si lo estás haciendo bien o si te estás equivocando. Hombre, los de... Porque tú estás aplicando la lógica con la que has hecho el ejercicio y si esa lógica está mal usada. También es cierto. Y yo tengo... ¿En mi canal habéis visto los vídeos? Sí, hay un vídeo de 0,3 segundos. Que hay vídeos que se cortan. No jodas, ¿sí? Sí, lo hice mucho. Y en las clases online también, por eso te pido. Vale, Si puedes hacer una lista o un PDF, lo que sea. vale, os lo miro. Vale, vamos a recuperar esta bola, ¿vale? La bola de antes, el mismo suelo de antes, es decir, misma masa, mismo coeficiente de rozamiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Habíamos dicho masa de 20 kilos y coeficiente de rozamiento 0,1, ¿vale? Ahora no vamos a necesitar utilizar ninguna fuerza externa, ¿vale? Si yo cojo esto y te dicen, oye, tengo un ángulo, aquí este angulito alfa son 30 grados, ¿vale? ¿Con qué aceleración va a caer este sistema? Entonces, con esto, tú siempre píntate el sistema de referencia. Tronquirrunchis, ¿de qué estamos liando? Mira cómo lo abre ahí el Office. Mira. Dibujar, venga, va, dibujar. El sistema de referencia, póntelo siempre que el eje X sea el eje del movimiento, ¿vale? Y el eje Y esté en la perpendicular. ¿Por qué? A ver, lo puedes hacer como te dé la gana, ¿vale? Pero si lo haces así, solamente vas a tener movimiento en el eje Y. Y así la suma de fuerzas, o sea, solamente vas a tener movimiento en el eje de las X. Y así la suma de todas las fuerzas te va a salir en el eje de movimiento. Y la suma de fuerzas en el eje de las Y va a ser 0. Y eso es guay, ¿vale? Entonces, lo primero, píntate todas las fuerzas. Por un lado tienes el peso, que tira para abajo. ¿Vale? Y luego tienes la fuerza de rozamiento, que tira para atrás. Siempre se nos va a poner a movimiento, ¿vale? Vas a tener también la reacción normal, que tira para arriba. Y el peso te lo vas a tener que descomponer en la componente Y y la componente X, ¿vale? Esto es siempre así. ¿Os acordáis de que había un teorema matemático que decía que si dos rectas se te cortan en un ángulo alfa, ¿verdad? Sus perpendiculares también lo hacen, ¿no? Perpendicular a esta, perpendicular a esa, esta, por lo tanto este angulito de aquí también es alfa. ¿Esto tiene sentido? Básicamente es coger esto y decir, lo voy a girar todo 90 grados. Perpendicular a esta. Perpendicular a esta. El angulito lo has mantenido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjate, estas dos rectas te forman un ángulo alfa, ¿vale? Si quieres esta recta R1, aquí tienes su perpendicular. Estos son 90 grados. ¿Verdad? Y aquí tienes esta recta R2 que forma el otro, ¿vale? La otra recta que forma el ángulo y perpendicular a ella tienes esta. Por lo tanto, aquí te reencuentras con alfa, ¿sí? ¿Lo veis?
¿Lo veis? Vale. Todo el mundo... Venga, si no... Repita si- lo último que he dicho, que has dicho lo último. ¿Este teorema le pilláis? ¿Este sí? Entonces, fíjate, las dos rectas que te forman el plano, el ángulo del plano, son esas dos, ¿verdad? Entonces, dos rectas perpendiculares a ellas también van a formar ese plano. Perpendicular a la de abajo es esta. ¿Lo ves? Y perpendicular a esta sería la normal, ¿verdad? Así que este ángulo alfa es el mismo, ¿no? Que son, curiosamente, esas dos de ahí. ¿Sí? Entonces, claro, cuando te dicen 30 grados aquí, pues 30 grados aquí son 30 grados ahí. ¿Ok? Entonces, si te fijas, si yo quiero conocer esto de aquí, que es la P sub x, como ese es el ángulo alfa, eso va con el seno, ¿verdad? El peso multiplicado por el seno. Entonces tú coges y dices, consideramos este triángulo rectángulo de aquí. Coseno de alfa. Cateto adyacente, la P sub i, entre la hipotenusa, el peso. Así que la componente i del peso es mg coseno de alfa, ¿vale? ¿Sí? Y seno de alfa, aplícalo a este angulito, a este triangulito. Seno de alfa es el cateto opuesto, la P sub x, ¿lo ves? ¿Qué es esa? ¿Sí? Partido del peso. Así que, ¿cuánto vale la componente x? mg seno de alfa. ¿Vale o no vale? Sí. Esa es la idea. A partir de ahí, pues suma de fuerzas igual a masa por aceleración. En el eje de las x, ¿qué ocurre? Pues que tengo que tira de mí hacia abajo la P sub x y que se opone la fuerza de rozamiento, ¿verdad? Así que positiva la P sub x, negativa la fuerza de rozamiento, porque son fuerzas que tiran en sentidos diferentes, ¿verdad? Y esto es igual a la masa por la aceleración en el eje de las x, ¿sí? ¿O no? Perdón. Perdón. Decidme, ¿dónde os he perdido? La suma de las fuerzas. Sí, la suma de las fuerzas. Lo que dice la segunda ley de Newton. Te dice que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Pero son vectores. Entonces, claro, tienes que tener en cuenta el eje X y el eje Y. ¿Sí? Lo que yo hago es escribirme. Digo, este es mi eje X, este es mi eje Y. Y entonces yo lo que hago es descomponer todas las fuerzas que actúan. Digo, a ver, ¿qué fuerzas están actuando? Está actuando el peso, está actuando la normal y está actuando la fuerza de rozamiento, ¿no? ¿Sí? ¿Eso sí? Peso tira para abajo, la fuerza normal tira así, en perpendicular, y la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, ¿sí? O sea, lo que estamos estudiando es... básicamente... yo pongo aquí y te digo... el peso para abajo, la normal para arriba, a que me rollo. Pero claro, ahora lo vamos a quiero estudiar esto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que llamo eje X a este eje. Este es mi eje X. Y el eje Y va a ser justo perpendicular así, ¿te cachas? Entonces, la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, la fuerza de rozamiento viene para acá. ¿Vale? La P sub X, la componente del peso tira para allá. Claro, la P sub X depende de si inclino más o de si inclino menos. Claro, por eso va con el seno de alfa. Porque si alfa es cero, la P sub X es cero. El seno de cero es cero. La aceleración pone que cae la bola. ¿Cómo acelera? ¿Cómo acelera está aquí? ¿Vale? Entonces esa es la pregunta. P sub x menos la fuerza de rozamiento es la masa por la aceleración en el eje de las x, que es nuestro eje de movimiento. ¿Y qué ocurre en el eje y? En el eje de las y, fíjate qué fuerzas actúan. Para arriba tira la normal y para abajo tira la P sub i, ¿verdad? ¿Lo veis? Para arriba la normal, para abajo la P sub i. Y esto es igual a la masa por la aceleración en el eje de las y. Y ahora, de nuevo, cuando he puesto la tiza sobre el pupitre y lo he movido, ¿tú has visto que la tiza pegue un bote o se hunda? No, por lo tanto, cero. No hay aceleración en el eje Y. Así que
La normal, en este caso, es la P sub i, que habíamos visto que era mg coseno de alfa, ¿vale? Ahora la reacción normal no es exactamente el peso, es la componente del peso que proyecta conforme esa dirección, ¿vale? ¿O no vale? Mg coseno de alfa. Vale, entonces, si te fijas, la P sub x, vamos ya con la ecuación buena, la buena, con G de buena, es esa, es la del eje X. La P sub X, habíamos visto que era mg seno de alfa, ¿verdad? Aquí lo tenías. P sub X es mg seno de alfa. Menos la fuerza de rozamiento. Pero la fuerza de rozamiento es mu, coeficiente de rozamiento por la normal. Pero la normal la tienes aquí, es mg coseno de alfa. Así que mu por mg coseno de alfa, ¿verdad? Así que menos mu por m por g y por el coseno de alfa. Y esto es igual a la masa por la aceleración en el eje de las x, ¿vale? Si te fijas, la P sub x es esta. La fuerza de rozamiento es esta. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Dónde? Vale, la fuerza de rozamiento, ¿cómo hemos definido la fuerza de rozamiento? Es el coeficiente de rozamiento por la reacción normal, ¿vale? ¿Sí? Y de la ecuación que hemos visto ahora en el eje de las i's, hemos visto que la normal menos la P sub i es 0. Así que la normal tiene que ser igual a la P sub i, porque si no subresta no da 0. ¿Vale? Y la P sub i, antes lo hemos visto aquí, por geometría, la P sub i es mg coseno de alfa. ¿Vale? Así que yo ya sé que la normal vale mg coseno de alfa. Como la fuerza de rozamiento es mu por la normal, mu por la expresión de la normal, mg coseno de alfa. Ahí tienes la expresión para la fuerza de rozamiento. Como la fuerza de rozamiento aparece ahí, ¿vale? Te la pinto en azul, ¿vale? Es esto de aquí, ¿ves? Ahí lo tienes. ¿Ok, Mackay? Lo ponemos todo ahí en valor, ¿no? Y eso es igual a la masa por la aceleración en el eje de las x. Claro, fíjate qué buen rollo, ¿no? La masa y la masa. Es decir, da lo mismo una hormiga que un elefante, que un velociraptor, ¿vale? No depende de la masa. Entonces la aceleración que tendrá será, si te fijas, es g que multiplica factor común seno